encontramos nosotros con un maestro, el maestro perfecto, el maestro divino. Encontramos al maestro divino que está llevando a sus discípulos a orar en acción. La oración en acción. Él nos demuestra verdaderamente, les deja bien definido y bien claro. Anote Santiago 2, por favor, para que veamos Aleluya. cómo Él les describe en actitud, en acción, no solo con palabras, sino que le dijo a los discípulos, como dice Santiago 2:17, que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Si tú crees, dice, es bueno creer, es bueno tener fe, porque nos encontramos muchas personas que están poderosas en la fe y dicen, yo lo creo y yo creo esta palabra y yo lo creo que así es. Pero un día creen y otro día no creen. Un día están activos y otro día están bien tristes y con la fe hasta el suelo. Pero por eso dice que la fe sin las obras está muerta en sí misma, porque la fe, el Señor como maestro divino les enseñó a los discípulos que orar en acción, eso es lo que nos mantiene a nosotros. El versículo 20 de Santiago 2 dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe no solamente es decir en oración, yo tengo fe, Señor, yo creo en ti, sino nos ha declarado que por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac, lo llevó hasta donde el Señor le dijo que tenía que llevarlo, hacia el altar, preparó el altar donde lo iba a sacrificar, y cuando iba con el puñal sobre Isaac, apareció un corderito. Eso es fe. No importa, es ver en victoria, en realidad, en acción que Dios va a obrar, ¿verdad? Abraham le pidió a su hijo y dijo, él no dijo, pero a mi hijo, yo puedo ofrecerte otras cosas, pero me estás pidiendo a mi hijo. Abraham en ningún momento renegó. Su fe se vio en acción, y él llevó a su hijo. Cuando iba con el cuchillo sobre su hijo, apareció el cordero. Tenemos nosotros tantos ejemplos. La oración en acción. Dice hombre vano. ¿Por qué nos dice hombre vano? Porque la vanidad en nuestra mente, creemos que la fe es solamente decir yo tengo fe, yo declaro, yo decreto. Son palabras que tenemos que excluirlas de nuestro vocabulario, porque la palabra ya está decretada, la palabra ya está profetizada. Nadie va a hacer algo nuevo, porque entonces tendríamos que abrir muchas Biblias nuevas con el nombre de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nos deja bien definido, nos deja tan definido, hermanos, como dice, si usted puede leer en el versículo 26, nos dice de Santiago 2. Santiago 2 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Es un bojote de carne. No sirve, porque el espíritu es el que le da vida a ese poco de carne. Está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Amén. De nada sirve que digamos que creemos si no tenemos acción, porque la acción y la fe van juntas. Muéstrame tu fe, dice, sin las obras, y yo te mostraré mis obras por la acción. La fe es tan gloriosa y tan grande que simplemente la fe puede estar en el corazón aún de una persona. Hay personas muy temerosas de Dios, personas que no son cristianas. Por ejemplo, tenemos a la bisabuela de David, que era una prostituta, Rahab. Usted puede
terminar esa lectura en el versículo 25 de Santiago 2. Esta mujer fue justificada por las obras, porque protegió a los espías del Señor, a los siervos de Dios. Los guardó, les guardó, los protegió. Esa persona no era cristiana, pero a través de las obras de esta mujer llegó la salvación a su familia. Entonces nos encontramos con el maestro divino que les está diciendo que maldijo la higuera desde la raíz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto? Pero ¿cómo puedo yo entender qué comparación tiene esto? Podríamos nosotros pensar, ¿qué comparación tiene? Vamos a leer nuevamente. Marcos 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, no fruto, pues no era tiempo de higos, ¿verdad? El 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Qué terrible sería que el Señor diga, nunca nadie más coma fruto de lo que tú haces o de lo que tú digas. Nunca nadie coma fruto de lo que tú estás sirviendo en tu casa, a tus hijos o a tu familia. Qué terrible será eso. Qué terrible no será esto. Encontrarnos nosotros que veamos. Si vemos que Él le habló a esta higuera, encontramos que Jesús le habló al mar, Jesús le habló al viento. Pero bueno, si nosotros encontramos en la desesperación, porque quizás en nuestra vida necesitamos afirmar nuestra fe o necesitamos ver el poder de Dios, como Jesucristo le habló al mar, le habló al viento, le habló a los huesos. Pero ¿qué situación? ¿Cómo los discípulos se encontraron en esta situación? Los discípulos caminaron con Él, estuvieron con Él siempre. Pero ¿cómo el Señor les está hablando? ¿Por qué les está hablando de esta manera? Les está dando un ejemplo, les está dando una clase en el público, porque Él oraba en Getsemaní en privado, pero le está dando una clase en público. ¿Por qué? Para que las personas y para que los discípulos aprendieran y vieran que la oración sin acción está muerto todo. Amén. En Ezequiel 37, allí le dijo a los huesos, a ti te digo huesos, ustedes tendrán vida. Cuando le dijo a Jeremías, profetiza, a Ezequiel, le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Entonces, ¿por qué Jesucristo lo mandó a él a profetizarle? Les enseñó a ellos, trayendo en comparación que Ezequiel, siendo un hombre que dudaba de todo, era un hombre que no creía en lo que Dios podía hacer en su vida. Este hombre era muy raro, pero el Señor les está mostrando a los discípulos que se les puede hablar a las cosas, pero no porque las cosas vayan a entender. Es la fe que tenemos nosotros. Amén. Si no dice, si tuvieras tu fe y le dices a esa montaña, ve y trasládate a lo profundo de la mar, eso se va a mover. Esa montaña se va a mover, porque la fe nos está hablando de la fe. Hay cuántas cosas, por ejemplo, yo conozco, ¿cuántos de ustedes conocen casos, hermanos, que han tenido situaciones difíciles y la fe que tienen
se les ha dañado un refrigerador y dice, ay, que el refrigerador funcione. Y que es, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuántas cosas ha visto usted que en cosas materiales usted ha visto la mano de Dios? No, le ha pasado a más de una persona. Pero veamos en el verso 20, por favor. Veamos el verso 20. Veamos el verso 20. ¿Qué es lo que dice el verso 20? 20 al 22. Y dice así. Entonces, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Note usted que los discípulos encontramos a Pedro, que ya Pedro había encontrado, ya Pedro había recibido la enseñanza. ¿Por qué? Porque ese mismo le dijo, oh mira, la higuera que maldijiste se ha secado, está seco desde la raíz. Así, de esa misma manera, discipulando a los discípulos, se levanta uno y le dice, mira Señor, se ha secado desde la raíz. Pero encontramos que literalmente él está entendió lo que dijo, lo que el Señor le dijo en esa enseñanza, una enseñanza en público. Entendió que orar en acción es lo vital. Veamos en Jeremías 1:10, por favor. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice Jeremías 1:10, por favor. ¿Lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Veamos de qué forma yo voy a orar en acción. ¿Cuál es el primer paso que yo debo de dar? Aquí encontramos en el versículo 20 que Pedro entendió cómo era la clase que el Señor les estaba dando, porque Él les estaba compartiendo una clase, el Divino Maestro. El Divino Maestro les estaba enseñando a orar en acción. ¿Qué dice Jeremías 1:10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vea lo que dice. Te he puesto para arrancar, para desarraigar. Si Él dice, les está diciendo a los discípulos, ustedes van a accionar y ustedes van a hacer una oración, primero tienen que desarraigar, porque para edificar tienes que desarraigar. Porque si vemos cuando el Señor llamó a Jeremías, cuando lo llamó para plantar, para edificar y para construir, no se puede plantar, no se puede edificar si no se va a la raíz. Hay que irse a la raíz. Jesucristo se fue a la raíz. Dice la higuera, la que dice que fue desde la raíz, estaba muerta totalmente. Pero lo que le dijo a Jeremías, hay que desarraigar. Antes de plantar hay que desarraigar. En la oración hay que desarraigar. Cuando vamos en cualquier misión, en cualquier petición, número 1, desarraigar. Bueno, hay ciertas abuelitas que dicen la hierba mala nunca muere, ¿verdad? Porque hay que arrancar. Para plantar hay que desarraigar. Vemos que desde la raíz estaba seco. Estaba secado, totalmente seco desde las raíces. En público, el Señor le dijo, bueno, hay que quitar lo que no sirve. Hay que quitar lo que no sirve.
cuando hay un árbol malo, todo el árbol va a estar malo. Va a dar fruto malo, va a ser un fruto malo, un árbol malo. Entonces, cuando el Señor ve que hay un árbol con frutos malos, que está con situaciones prohibidas, comparando nosotros con un árbol, ¿verdad? Si hay un árbol que está produciendo como celos, amarguras, pleitos, contiendas, pasiones desordenadas, si es un árbol, él está comparando al ser humano con la higuera. La está comparando que un árbol que no da buen fruto será cortado. Una persona que no tiene la unción y no le da frutos, porque dice que él tenía hambre. ¿Y de qué es lo que tiene hambre? Él tiene hambre de nuestra vida, de nuestra actitud, porque nosotros le pertenecemos a él. Entonces, él quiere fruto de nosotros. A la higuera la maldijo. ¿Por qué la maldijo? Es la única vez donde encontramos que Jesucristo maldice. Es la única forma. No podemos andar maldiciendo nada. No es que vamos a andar maldiciendo. No. Es la clase que les dio oración en acción. Entonces, la oración en acción es que el árbol tiene que ser un árbol que dé frutos. Porque dice que la fe sin obras está muerta. Oh, hombre vano, dice, la fe sin las obras está muerta. Porque la falta de fe, si hay fe y no hay obras, es como un cuerpo que no tiene espíritu. Y un cuerpo que no tiene espíritu es un cuerpo que está muerto. Que está muerto totalmente. Así dice que es la fe sin las obras. Entonces, la clase que Jesucristo le dio con esta higuera a los discípulos, esa clase es para nosotros, porque la dio en público. Porque recuerde que él oraba en Getsemaní, es en privado, en tu recámara, de igual forma. Pero hoy nos encontramos que les está dando públicamente esa clase. Que nosotros tenemos que irnos a la raíz del problema. La raíz del problema. Por ejemplo, ¿cómo vamos a irnos a la raíz? La raíz. No nos vamos a ir a buscar la raíz de un árbol o vamos a ir, ay Dios mío, ¿dónde tengo la raíz yo? No, nosotros tipificamos un árbol, pero cuando hay situaciones adversas, por ejemplo, las oraciones que estamos clamando, orando, intercediendo y no llegan, pero ¿por qué? Si yo estoy construyendo, yo me estoy dando, yo estoy orando, yo estoy clamando, yo estoy haciendo, yo hago muchas cosas, yo hago lo que el Señor dice en su palabra y hago tantas cosas, pero el problema no está ahí. El problema no es qué tanto vamos a hacer, qué tanto vamos a llevar, qué tanto vamos a hablar, sino irse a la raíz del problema. Porque hay problemas con uno mismo. Hay que irnos a la raíz, a la raíz. ¿Qué raíz? Para poder sembrar, tenemos que irnos a ver a la raíz. ¿Qué es? Por ejemplo, como estaba mencionando, se me ocurre como un recibo de la luz, ¿verdad? Si un recibo de la luz, usted está viendo que cada día le aumenta y le aumenta y le aumenta, usted está diciendo, vamos a tener que cortar esto, o vamos a tener que dejar de lavar el carro, o vamos a tener que parar de hacer algunas actividades que hemos estado haciendo porque está saliendo demasiada agua. Y eso se encuentra, pero usted ve cada mes y cada mes. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero, ¿qué es el problema? El problema del recibo de la luz cada vez sigue aumentando, pero el problema no está ahí. Hay que ir a la raíz del problema, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que exigir y buscar cuál es la raíz del problema. Cuando usted se puede dar cuenta que si hay exceso de agua, exceso en los biles de agua que usted tiene que pagar y no está consumiendo el agua, hay un problema. Cuando usted se fue a la raíz y se dio cuenta que es que hay un tubo roto por ahí, entonces usted busca el especialista que va a hacer eso, ¿verdad? Y va a arreglar la tubería, entonces ya no va a haber problema con el recibo del agua. Ya va a venir normalmente. Pero ¿qué hubiera pasado? Así nos pasa a nosotros también. Quemamos nuestras energías, quemamos nuestra vida porque hacemos las cosas equivocadamente. Nosotros queremos hacerlo mejor y nos damos para hacerlo mejor, porque la palabra me dice que tengo que orar en acción. ¿Pero qué es eso? Orar en acción, sino irme a la raíz. ¿Por qué? Hay situaciones en las cuales pues yo no veo, si yo dice estoy edificando, yo estoy haciendo bien, yo estoy haciendo bien todo, yo me reúno, yo estudio, encontramos a Jeremías. Jeremías era, como dice el Jeremías llorón, era
el Jeremías era tan diferente porque decía, ay Señor, pero yo soy un niño, yo no sé hacer nada. Y bueno, el Señor le dijo, bueno, tú déjate usar que yo te voy a usar. Solo deja de hacer lo que estás haciendo y yo te voy a usar. Yo te voy a levantar. Pero mira, me llama la atención como dice, mira, dice, le dice Pedro, recibiendo esta clase, dice, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. La fe que es la fe que mueve montañas. Porque la fe, cuando tenemos la fe correctamente en la acción que Dios nos está llamando, porque tenemos que buscar cuál es la fuga espiritualmente. La autoridad que hay en nuestras vidas es la palabra, porque la misma palabra, ¿cómo tenemos fe en Dios? En su palabra. ¿Por qué en su palabra? Porque en su palabra dice lo que es, a lo que es bueno se le llama bueno y a lo que es malo se le llama malo. Entonces, yéndonos a la fuente, yéndonos a la raíz, la palabra profética y la palabra que él dio, dice, se secó desde la raíz. Si no vemos a aquella mujer con la palabra del problema del sangrado de la mujer. Entonces, era una fuente del mal. La fuente del mal, cuando se elimina la fuente del mal, entonces la oración llega a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios libera, la palabra de Dios santifica. A través de la palabra de Dios, por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Hágase la luz, se hizo la luz. Entonces, podemos nosotros eternecer hablando del poder, la autoridad de la palabra. Entonces, el Señor le dijo, tened fe en Dios. ¿Y quién es Dios? Él es la palabra viva que descendió del cielo. Él es la palabra viva que descendió del cielo, la misma, la palabra de Dios. Por eso cuando le decía, no será digno si no come mi carne y no bebe mi sangre. Entonces la palabra, si tenemos esa seguridad que esta palabra de Dios, así viendo cómo Él maldijo esta higuera, vemos que, veamos, la palabra, se abra la palabra, tenemos la autoridad de la palabra. 3, vemos que en la vida de las personas, dudas, lagunas, todo esto se libera con la palabra de Dios. Hay un espíritu maligno en el mundo que se llama Asmodeo, que se enamora de mujeres. ¿Pero por qué? Porque se le abren las puertas, porque hay mujeres que le han abierto las puertas. Es un espíritu, ¿verdad?, que manifiesta y ataca y mantiene a esa persona. Y todos los que se acercan a esa persona es para que se alejen y no se le acercan. Pero cuando creemos que cuando nosotros hacemos nosotros la acción en la oración, vemos el poder de Dios. Vemos el poder de Dios. ¿Por qué? Por la palabra. Porque dijo Dios, por la palabra, álcanse los cielos y la tierra, por la palabra los hizo del polvo. Pero la autoridad que tiene la palabra en mi vida es que de raíz quema cualquier situación que viene a perturbar nuestro desarrollo, nuestro caminar. Porque la palabra, hermanos, quita las fuentes. Toda fuente negativa en nuestras vidas se la quema. Por ejemplo, los temores. Los temores del Señor quema todo eso. Porque Él nos ha dado espíritu de autoridad y dominio propio. Bueno, cualquiera que le diga a este monte, le dice, quítate y échate a lo fondo de la mar. A cualquiera que le diga a este monte y a cualquiera que se lo diga, con la fe será hecho. ¿Por qué? Aquí hay un punto muy importante, hermanos. No dudare. No tenemos que dudar. Orar en acción es lo que el Señor quiere, que nuestras vidas sean desarrolladas, pero no dudar. No podemos, nosotros no podemos hacer o realizar o caminar o ejercer, caminar como soldados de Cristo en la mente, pensando en la mente. No es en el corazón. No tenemos, por ejemplo, hay
hay personas que empiezan a orar, ay Señor, que yo quiero que me des una mujer así, o me des un hombre así, o los noviecitos, que yo quiero que me des una novia, y empiezan a pedir cosas de vanidad. Entonces no podemos orar con cosas terrenales, cosas de vanidad, sino Él quiere que nosotros podamos ver celestial, que podamos ver la dimensión en la cual tú y yo estamos. Nosotros estamos en un nivel espiritual de la vida eterna, pero cuando tú y yo, cuando llamamos a las cosas que no son como si fueran, entonces esto es una maravilla. Esa es la parte más maravillosa, hermano. Cuando nosotros, por ejemplo, tengo sed. Si usted tiene sed, usted va y toma agua, ¿verdad? Pero usted no se puede averiguar por qué tengo sed, o por qué tengo sed, y para dónde va el agua, y por dónde va a pasar el agua, y cuál va a ser el proceso. No. Tener la fe es algo sobrenatural. Entonces, eliminar y poner delante de Dios la acción, porque la acción es espiritual. La acción en el Señor es espiritual. La fe es la certeza, porque de memoria usted se sabe ese versículo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo le aseguro que se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria. Lo difícil es transportarse en el mundo espiritual. No podemos apagar la semilla de la fe. La semilla de la fe la apagamos cuando, ¿será que el Señor me escucha? No, ya me cansé de orar. ¿Por qué? Estamos razonando. No podemos razonar. No podemos cuestionar el poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque la sobrenaturalidad de Dios obra en nuestras vidas. ¿Por qué obran? Porque Dios, así de igual forma como obraba en estos hombres, por ejemplo, mire en Ezequiel 37, veamos Ezequiel 37, 8, vean lo que dice. Mire lo que dice Ezequiel 37, 8. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fue cuando el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza. Vino la mano de Dios sobre este hombre y le dijo, profetiza sobre este valle de huesos secos. Lo llevó al valle de huesos secos. Era cantidad de huesos extremadamente secos, porosos, sin vida. Pero Ezequiel no le dijo, oh Señor, ¿cómo voy a profetizar sobre este valle de huesos secos? ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir? Le dijo el Señor a Ezequiel. Y Ezequiel le respondió, ay Señor, tú lo sabes todo. Entonces le dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Entonces este hombre puso la oración en acción. Orar en acción. Llamar las cosas que no son como si fueran. Porque este es el punto fundamental que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, venga conmigo en Marcos 11. Marcos 11, 23. Lo que diga le será hecho. Marcos 11, 23. Que lo que usted cree, eso es lo que va a suceder. Lo que tú creas, eso es lo que va a suceder. Lo que tú creas, lo que tú tengas en tu corazón. El que crea. Quitamos la duda, la incredulidad. Porque todo lo que tú pidieres en fe, eso va a suceder. Porque esa es la acción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Él. No creer o no pensar de que voy a ir al altar donde una figura. No, el poder de Dios está ahí. Él siempre se manifestó en fuego. Los grandes, por ejemplo, Salomón oraba, se derramaba y se presentaba en fuego. David oraba, se presentaba y se manifestaba en fuego. Elías oraba, se manifestaba en fuego. Entonces, confesar de nuestros corazones lo que la palabra dice, que llamar a las cosas que no son como que son, eso es la fe. La fe. ¿Cuántas desgracias y cuántas situaciones adversas hay en nuestros hogares,
en los hogares, en las familias, en las casas, miserias, rebeldías, problemas, situaciones, cuántas cosas, pleitos, contiendas, relaciones ilícitas, cuántas situaciones hay. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero estas personas usted las encuentra con que tienen fe, pero el problema es que la fe está solamente aparentemente, pero no como que es como la higuera, ¿verdad? Como la higuera. La higuera se ve frondosa, a la higuera que el Señor fue a buscar fruto. Y como no encontró fruto, entonces la maldijo. La maldijo. Es evidente que la fe sin obras es muerta. La fe de nada sirve. Muchos tienen fe. Bueno, si dice hasta los demonios creen y tiemblan. No solamente creen, sino que creen y tiemblan. Me llama mucho la atención la falta del enfoque y no ir a la raíz de las situaciones. ¿Por qué el Señor no escucha una oración? Veamos en Primera de Crónicas 21, por favor. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, por favor. La tiene Primera de Crónicas 21, 1. Vea, antes de entrar a esta cita, recuerde la cita de el centurión. El centurión necesitaba que el Señor sanara a una persona y le dijo, no necesito, no soy digno de que entres en mi casa, solo lanza la palabra, y mi siervo va a sanar. Entonces, la fe y la acción. No solamente es pensarlo, no solamente es que tú pienses que Dios va a obrar, que Dios va a hacer la obra, es hablarlo, porque Jesucristo habló. Él no dijo meditando, Él habló y dijo, nunca nadie más coma fruto de ti, a la higuera. Entonces tenemos que hablarlo, tenemos que confesarlo, porque al confesarlo y al hablarlo estás testificando de que Dios obra en ti, porque es una acción de tu vida, de la presencia de Dios en mi vida. Vea lo que dice Primera de Crónicas 21, 1. Ahora, usted al leer este versículo dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo Satanás se levantó e usó a David? Satanás se levantó a través del siervo, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de templanza, un guerrero, un hombre fuerte, un hombre valiente. Muchos hay así. Hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres aparentemente con una fe gigante, con una fe poderosa, con una fe intachable, que usted habla con ellos y los escucha hablar y dicen palabras como aleluya, que Dios y cuántas confesiones, que es bueno. Pero lo importante es que la fe que usted ve en esa persona, usted también pueda ver la obra de la fe que esa persona está presentando. Porque la acción es una cosa y la fe y la acción. ¿Usted ve a David? ¿Cómo es posible que a David? Y le dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será pecado a Israel? Será pecado. El hombre de Dios, el hombre de fe, el hombre de Dios, el hombre de fe estaba cometiendo un error. Pero posteriormente lo vemos que él ve la raíz del problema. Él ve cómo David dice, sirviendo, él permitió que la raíz fuera quemada. La raíz, ¿cuál raíz fue la que se quemó? La raíz del orgullo. La raíz del orgullo. Cuando nosotros oramos al Señor y las peticiones no llegan a su presencia, hay que buscar la raíz. Hay que buscar qué está
afectando mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que arreglar? ¿Por dónde se me está escapando la bendición? ¿Qué es lo que yo tengo que llevar a los pies del Señor? Porque hay situaciones duras y difíciles y tóxicas en las cuales las personas se encuentran atadas, sujetas y no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque están con la raíz podrida, con la raíz atada totalmente y las oraciones no llegan. Entonces vemos David quemó la raíz del orgullo, porque usted posteriormente encuentra cuando el Señor le manda a decir, le manda a decir a David, 3 cosas te van a pasar, esto, esto y esto. Y dice que en ese mismo día mató miles y miles de personas en Israel, porque las acciones de un hombre de Dios o de una mujer de Dios afectan a la familia, a los hijos. La falta de decisión, la inseguridad, porque esa fue inseguridad de David, fue pura vanagloria, puro orgullo. Pero encontramos a un hombre de Dios, más lo dice en este capítulo 21, en el versículo 16, alzó sus ojos a Jehová. Pero antes de eso le dijo, Señor, júzgame tú y no los hombres. Pero le dice, en el versículo 17 le dijo David, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente te he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga peste sobre tu pueblo. Hermoso es. En la oración, la raíz, como la higuera, desde la raíz fue quemada porque no había el fruto. Entonces tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos tan poderosos en los cuales Dios quiere que nosotros, que en nuestra vida la acción y la oración estén juntas. ¿De qué forma? ¿Por qué? Cuando dice, ¿cómo dice? En Marcos 11 veamos cuántas peticiones tenemos nosotros, cuántas decisiones difíciles hay, hermanos. Las decisiones, nuestras decisiones, ¿cuántas decisiones hay en la vida de nosotros? ¿Saben qué, hermanos? Todos los días como humanos nosotros tenemos decisiones que ejecutar. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Pero qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a hacer? ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros? Tomamos decisiones equivocadas porque la raíz está mal, porque no ha ido. Si hay situaciones, ¿por qué no buscar la raíz? Si hay adversidad, si hay problemas, si hay confusión, ¿por qué no buscar la raíz? ¿Por qué no ir a ver qué es lo que está pasando? Porque cuando averiguamos qué está pasando en la raíz, hay solución, las cosas se resuelven. ¿Cuántas personas hay, cuántos matrimonios hay que están en adversidad, en problemas, en divorcios, en fornicación, en adulterio? ¿Cuántas familias hay que se encuentran en esta contienda? ¿Por qué? Porque no van a la raíz del problema. Porque las decisiones que vamos a llevarla en oración al Señor, tenemos que ir a la raíz del problema. Es una cátedra pública que el Señor le dio a ellos, pero es para nosotros también a la vez. ¿Qué decisión hay en tu vida que tú tienes que tomar? ¿Cuántas decisiones hay? ¿O cuántos hombres y cuántas mujeres hay que en la actualidad y en estos momentos están sufriendo grandemente? ¿Por qué? Por la falta de decisión de ir a buscar en la raíz qué es lo que está pasando. Porque Él dice que nos ha puesto para plantar, para edificar, pero primero hay que desarraigar. El obrero, el agricultor, cuando va a sembrar, primero limpia la tierra para poder sembrar la semilla. No podemos sembrar semilla donde hay tierra que tiene de esas plantas que son malas y las van a ahogar. No va a cosechar, no va a haber nada bueno. Pero la cátedra y la clase que el Señor está dando, hermano, nos está hablando de la oración. Que en la oración, hermano, tenemos que ir a la raíz. Mire lo que dice. Ay, aquí está el asunto. Vean, 26. Porque si vosotros, dice en el 25, cuando oréis, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oh, qué sencillo se ve eso. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro?
es que esto es como la tapa del bote, como la tapa del pomo, ¿verdad? Porque hay muchas bendiciones. El Señor le da a usted un recipiente llena de bendiciones, pero hay una que ¡pah!, hay que ponerle la tapa, cerrarla. ¿Cuántas evidencias, cuántas cosas hay? ¿Quién te hirió? ¿Cuánto daño te hicieron? ¿Quién te traicionó? ¿Cuántas cosas te han pasado? ¿Ah? El razonamiento humano no se trata de razonar. El razonamiento, porque dice lo que pidas, pero perdona. ¿Pero por qué? Parece que tenemos que empezar de aquí, ¿verdad? Pero no es así. Es la cátedra que el Señor les dio a los discípulos. Fue la clase, fue la cátedra. Inicialmente empezó con la higuera, pero empezando por la higuera, ¿cómo es posible que llegue al perdón? Ay, bueno. Ay, qué terrible, ¿verdad? Pero cuando estés orando, perdonar es tan difícil. En todas las decisiones que yo he tomado, dice, yo siempre oro, yo siempre clamo, yo siempre ayuno, yo estoy intercediendo. Pero ¿cuántas cosas están albergándose en tu corazón en contra de alguien? ¿Cuántas cosas hay en el corazón en contra de X familiares, amistades? Hay cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas y cuántas ofensas el hombre va guardando en el corazón? Y el corazón se encuentra atado cuando el Señor dice que para sembrar hay que desarraigar, hay que limpiar el corazón, para que la oración sea en acción, para que veamos la oración cumplida, para que el Señor nos escuche. Tenemos que ser valientes, hermanos. Amén. Valientes. ¿Y cuál es la valentía? ¿Por qué? ¿Cuál es la valentía? La valentía es ir a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué? Porque a veces albergamos cosas en el corazón, cosas desde la niñez, cosas contra la familia, contra los hijos, contra las parejas, contra las amistades, contra lo del trabajo, con cantidad, porque somos humanos y estamos en este núcleo terráqueo, estamos aquí, estamos viviendo con personas que te traicionan, personas que hoy te dicen que están contigo y te denigran, te hacen cuantas cosas, te dejó el novio, te dejó la novia, o el esposo está en adulterio, cayó en adulterio. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas hay? El maltrato, se levantan los hijos contra los padres, se levantan los padres contra los hijos. ¿Cuántas cosas? Una iglesia, se levantan los diáconos, se levantan los ministros contra los ministros, se levantan los pastores contra pastores. ¿Hay cuántas cosas? Porque son ministros. Tenemos un ejemplo, David, un gran siervo de Dios, pero vemos que Satanás lo usó en cierto modo. En cierto modo lo usó. Y por causa de él, en un día, miles destruyó al Señor. Porque todo esto trae consecuencias. Pero el Señor quiere que tú y yo reaccionemos y reflexionemos. ¿Por qué? Porque la vida no solamente es que le bajen el cielo, que le bajen las estrellas y que le bajen el sol y le bajen todo lo hermoso. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana, cotidianamente, vivir en el Señor. El perdón, porque todos los días, dice, hasta 70 veces 7, todos los días tenemos que perdonar. Amén. Pero usted sabe, dice, usted puede pensar, pero ¿qué relación tiene? Claro que sí, tiene una relación muy grande, porque del corazón mana la vida. Del corazón mana los malos pensamientos, porque del corazón viene todo, y de un corazón dañino el Señor no va a escuchar la oración. Entonces, para que el Señor conceda la oración, tenemos que accionar. ¿Cuál es la accionar? Ir a la raíz. La raíz, ¿por qué está pasando esto? La raíz es, ¿qué está pasando en mi vida? ¿O qué está pasando con mis hijos, con mis hijas? ¿Qué decisión voy a tomar en mi vida? Hermanos, hay tantas decisiones. ¿Cuántas decisiones hay? ¿Por qué las decisiones no se van a arreglar porque una persona te diga qué tú vas a hacer? Eres tú mismo que tienes que sembrar la cabeza como el junco, como el avestruz, sembrarla, clamarle a Dios, pero en acción, llamando a las cosas que no son como que si fueran, tener fe en Él. ¿Para qué? Para que Él desarraigue y limpie de lo interior de nuestro corazón. No tenemos que razonar, porque tener fe en Dios no es razonar. Tener fe en Dios sabe que es el que te puede cambiar. Él es el que te ha cambiado el corazón. Él te da premia, Él te apremia. Él a ti te ha levantado. Entonces, toma una decisión. Toma una decisión. ¿Qué decisión tienes tú? ¿Qué decisión tienes
entre día y noche que no te deja, que te ha quitado el sueño. Pero lo eficaz, orar en acción. Hay que hacer, dice su palabra, que la tenemos que hacer en orden. Las cosas en orden, porque a veces oramos porque queremos que el Señor nos dé lo que nosotros queremos, pero el Señor quiere algo más para nosotros, sino que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque tenemos muchos ejemplos. Ezequías iba a morir y le dijo al Señor, se puso a orar, a clamar y a ayunar y le dijo: Señor, ¿pero por qué me vas a llevar? Cuando ir con el Señor es ganancia, dice el apóstol Pablo, y le agregó 15 años. ¿Pero por qué el Señor se lo iba a llevar? Porque no quería que él presenciara de qué forma iban a morir sus hijos y él. La forma terrible como ese hombre murió, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos delante de él. Lo que esté pasando en tu vida, ¿sabes qué, hermano y hermana? Ve a la presencia del Señor. Perdona si tienes algo contra alguien, porque la oración en acción es perdonar, para que la oración llegue a la presencia de Dios, porque así desarraigamos la amargura y esa atadura, y la palabra quema todas esas ataduras. Entonces, digámosle: Señor, gracias te damos, Padre. Dile: Señor, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú me has dado, Señor, esa dosis, Padre,